Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva lección del curso de Metafísica FIL 14. Esta es me parece que la tercera, no, a ver, cuarta sesión. No, tercera o cuarta, se me olvida. Voy a compartirles pantalla para que sigamos la presentación usando este PowerPoint, lección 13. Lo que estábamos conversando el día lunes pasado tenía que ver con la explicación de una manera que quizás no es la única, pero es la manera que preferentemente se ha utilizado en la discusión filosófica para tratar de contestar la cuestión acerca de la naturaleza de lo que es o lo que existe. Y eso es la especificación de las categorías de entes que existen. Esto es, los tipos más generales de cosas que son, y también con la especificación de cuáles son las relaciones de prioridad, de dependencia, de fundación que se encuentran entre esos tipos de entidades. Entonces, si ustedes se fijan en esta expresión de aquí formalizada, ustedes tienen un cuantificador universal, estamos hablando de todo, y todo es o bien una entidad de la categoría C1, o bien de la C2, o bien, etc. Entonces, la especificación de las categorías de entidades nos ofrece una respuesta a la cuestión acerca de la naturaleza del ente, con la indicación también de cuáles son fundamentales y cuáles no lo son. Eh, Joaquín Rosanda tiene la mano arriba. Joaquín. Profe, me queda una duda. De todas las categorías, entonces, ¿sería la sustancia la única que no inmuta? No, eso depende de qué tipo de teoría estés tú. O sea, en Aristóteles, la sustancia no es que no inmute, o sea, cambia, pero el cambio significa que llega a poseer propiedades accidentales que no poseía en un tiempo o deja de poseer propiedades accidentales que tenía en otro tiempo. Eh, es independiente, pero por supuesto que tiene cambio. Y Ya. las sustancias, por lo general, comienzan a existir en un tiempo y dejan de existir en otro tiempo. Ahora, que sea independiente en una teoría va a ser variable. Entonces, en algunas teorías, aquellas entidades que van a ser ontológicamente fundamentales van a ser, por ejemplo, propiedades universales. En otras, en cambio, van a ser objetos particulares. En otras no va a ser ni uno ni otro, sino que van a ser tropos, por ejemplo. O sea, eso varía de teoría en teoría. El que yo me haya fijado o que les haya presentado a ustedes la teoría aristotélica en categoría a modo de ejemplo, porque es el primer ejemplo además de este tipo de procedimiento. Pero claro, si tú ves cómo esto se presenta en otros autores, en David Lewis, en Alvin Plantinga, es muy distinto según el tipo de teoría de la cual estemos hablando. ¿Bien? Bueno, entonces, estábamos tratando esto de que hay categorías de entidades y hay algunas que son más fundamentales ontológicamente que otras. Y una ontología típicamente entonces lo que va a hacer es que va a especificar cuáles son estas categorías y va a especificar también relaciones de prioridad o dependencia. Eh, la diferencia, como veíamos también la última sesión, entre dos filósofos puede tener que ver en cuál es ese orden de prioridad en que colocan distintas categorías. Entonces, un filósofo puede diferir respecto de otro porque lo que uno coloca como fundamental, el otro lo coloca como derivativo, y al revés, lo que el otro coloca como derivativo, entonces se coloca como fundamental. En alguna medida, si uno hace el contraste entre Armstrong y Lewis, por ejemplo, claro, lo que Lewis coloca como derivativo, en Lewis son entidades fundamentales. Para Armstrong, las posibilidades son entidades derivativas respecto de una base fundamental que está hecha de propiedades universales y objetos particulares. En el caso de Lewis, la base está constituida solamente por objetos particulares, pero que incluyen objetos de todos los mundos posibles. ¿Bien?
Bueno, entonces, estas diferencias vamos a toparlas muchas veces, en donde, como les digo, hay diferencia en qué se coloca en un nivel fundamental y qué se coloca en un nivel derivativo. ¿Bien? Lo que yo quería hacer ahora era considerar una concepción de la metafísica y de la ontología que ha sido muy influyente en el siglo XX, que por mucho tiempo además se ha asumido como la forma de hacer metafísica y de justificar cualquier tipo de tesis acerca de lo que existe, que es la manera que fue propuesta por Quine. Willard van Orman Quine, en una serie de trabajos, pero en particular en uno que salió publicado en 1948 y que es célebre, se llama On What There Is. Insisto que no es el único trabajo donde Quine propone esta perspectiva, pero es una perspectiva que después ha sido muy influyente y muchas discusiones acerca de cuestiones ontológicas se han conducido desde esta perspectiva. Ustedes, si no han leído todavía el artículo de Jonathan Schaffer, y también por lo que vamos a ver, ustedes van a tener ahí una perspectiva que contrasta con la de Quine. Si ustedes quieren, no es que rechace completamente lo de Quine, pero la idea sería que la propuesta de Quine resulte insuficiente eh, en la medida en que no se especifiquen relaciones de prioridad ontológica entre distintas categorías de entidades. Pero la de Quine ha sido una concepción, como digo, muy influyente. Entonces la idea sería que dediquemos un tiempo a que la consideremos y después veamos la alternativa que podemos denominar de una manera general como aristotélica y que aparece expresada por Jonathan Schaffer en ese artículo que ustedes están viendo de 2009, perdón, del año 2009. Bueno, entonces, lo que Quine propone como metodología para conducir las discusiones ontológicas es el método de poner de relieve o de hacer explícito el compromiso ontológico. En inglés esto se denomina ontological commitment y que se traduce usualmente de esta manera, compromiso ontológico. Entonces, la idea central es la siguiente, que existen o lo que hay en el mundo, y ven ustedes que justamente la metafísica versa sobre lo que hay y de la especificación de los tipos de cosas que hay. Entonces, la idea de Quine es que debemos postular como parte de nuestra ontología, debemos considerar como incluido en el rango más amplio de todo lo que existe aquellas cosas, entidades o entes cuya existencia sea presupuesta por las teorías que estimemos mejor justificadas. ¿Sí? Esto es, hay una manera de contestar la pregunta ¿por qué es lo que hay? Que para Quine es la pregunta ontológica central. Y esa forma de hacerlo es atender a cuáles son las teorías que se encuentren mejor justificadas acerca del mundo y poner de relieve, hacer explícito qué tipo de compromisos ontológicos son aquellos que se desprenden de esas teorías. Ese es lo central del método del llamado compromiso ontológico. Entonces, la idea sería la siguiente, para colocarlo con un poco más de precisión, ¿no? Primero que nada, si ustedes consideran eh, nuestra visión general del mundo, cuando digo nuestra, quiero decir, no sabemos, la visión general del mundo que sea culturalmente compartida, hay ciertas teorías sobre el mundo que parecen estar muy bien justificadas. Por ejemplo, qué sé yo, la biología molecular de la célula es una teoría que parece muy bien justificada. ¿Sí? Parece que tenemos muy buenas razones, muy buena evidencia para pensar que, no sé, la célula hace metabolismo, que poseen información, etcétera, 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 ¿no? Tenemos nosotros muy buena evidencia
para aceptar la mecánica, por ejemplo, que especifica cuál es la manera en que evolucionan sistemas físicos de objetos que poseen masa, distancias entre ellos, velocidades, etcétera, ¿no? Lo mismo podría uno decir respecto de, qué sé yo, la relatividad general o la mecánica cuántica, o, no sé, digamos, ¿no? La zoología de los gatos, etcétera, ¿no? Hay cosas que nosotros estimamos conocer sobre el mundo. O por último, quizás, vamos a decir, hay cosas para las cuales nosotros estimamos que tenemos muy buena justificación, ¿sí? Entonces, lo que encuentra nada más, esto es básicamente la ciencia, ¿de acuerdo? La ciencia natural. Eh, si nosotros tomamos esas teorías, quiero decir, teoría aquí quiere decir un conjunto de enunciados, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes, no sé, se fijan en la relatividad general, ustedes pueden tomar un manual de relatividad general y eso es un libro que consta de un montón de enunciados en que alguien nos está diciendo algo. Bueno, uno puede tomar ese conjunto de enunciados, eh, ese conjunto de enunciados es lo que denominamos aquí una teoría. Una teoría entonces son esos enunciados que tienen entre sí cierto tipo de conexiones lógicas entre sí. Joaquín, tenías la mano arriba. Adelante, por favor. Profe, entonces, Sí. si mal no me equivoco, se tendría que, en base a estas teorías o a estos enunciados, crear una especie como de verdades necesarias. No, no son verdades necesarias. O sea, algunas sí, eventualmente. Si tú tienes la aritmética, por supuesto que son todas verdades necesarias. Pero en el caso de la zoología, quizás no son necesarias, digamos. No es un rasgo necesario que los gatos se comportan de la forma en que lo hacen. Los gatos podrían, en fin, comportarse de manera distinta, podrían no haber Ah, no, gatos. pero me refiero a las Y, teorías metafísicas, no, no a los fundamentos. bueno, en principio se supone que cuáles sean las categorías básicas, eso es algo que constituye un hecho necesario, no es un hecho contingente. Ahora, ¿cómo llegamos a esas categorías aquí? Tiene que ver con el tipo más general de entidades respecto de las cuales hay compromiso ontológico. Ah, gracias, profe. Sí, bien, pero déjame continuar con la explicación del compromiso ontológico quainiano para que veamos algunos ejemplos concretos sobre cómo se da. Pero tienes razón tú en la idea que cuáles sean las categorías de entidades no es un hecho casual, digamos, no es un accidente de nuestro mundo que podría haber sido distinto. No es que en nuestro mundo hay accidentes, hay universales, por ejemplo, pero podría no haber universales. Podrían ser las circunstancias distintas de manera que solamente hay objetos particulares. Si hay universales, entonces eso es un hecho necesario y en cualquier mundo posible, cualquier forma alternativa en que podrían ser las cosas, debería haber un universal. Bien. Eh, ok, entonces, volviendo a Quine, eh, la idea de Quine es, uno, que especifiquemos cuáles son las teorías que estimamos mejor justificadas. Entonces, si ustedes se fijan sé yo, en la ciencia natural, ustedes verán teorías químicas, teorías físicas, teorías biológicas, bien, lo que sea, ¿no? Que tengan un cierto nivel suficiente de justificación. Esas teorías son tomadas, son consideradas como conjuntos de enunciados, cosa que no es trivial. O sea, ven ustedes que una ciencia tiene como uno de sus aspectos que puede ser reconstruida como enunciados que dicen cómo es el mundo, pero también tiene otros aspectos. Pero en todo caso, nos fijamos en esas teorías como conjuntos de enunciados que podemos considerarlos, como dicen los lógicos, cerradas respecto a la deducción. Esto es, son conjuntos de ciertos enunciados más todos aquellos enunciados que se siguen lógicamente de estos. Por tanto, incluye ciertas proposiciones junto con todas sus consecuencias lógicas. ¿Okay? Eh, lo cual también es una idealización, pero es una idealización útil. Entonces, tenemos esas teorías, y esas teorías son teorías que están presuponiendo la existencia de ciertas cosas, ¿no? También en jerga lógica esto
se expresa de una manera que puede resultarles a ustedes de entrada un poco extraña, pero o sea, los lógicos dicen, y Quine era, en fin, un gran lógico, eh, decía, uno debe regimentar esas teorías como teorías de primer orden. Debe uno poner de relieve su estructura cuantificacional. ¿No? De entrada a ustedes les puede sonar una cosa muy abstrusa, pero viene a ser lo siguiente. Si yo tengo una teoría que me dice, mira, los gatos son mamíferos, ¿no? Y me dice que los gatos habitan en no sé qué región, esta afirmación, si uno la coloca en un lenguaje, por decirlo así, lógicamente preciso, que ponga de relieve sus condiciones de verdad, me está diciendo que existen ciertos objetos de los cuales es verdad decir que son gatos, por ejemplo. Esos objetos, por supuesto, lo que interesa no solamente que son gatos, sino que son gatos y dado que son gatos son mamíferos. Esos objetos se encuentran distribuidos geográficamente en el mundo de cierta manera, etcétera, etcétera. Lo que quiera que sea que componga lo que dice la ciencia biológica. Si tengo yo pues, mecánica cuántica, la mecánica cuántica me va a decir que hay ciertas cosas que son descritas como electrones, por ejemplo, o como quarks, o como lo que quiera que sea que la mecánica cuántica esté tratando, y le atribuye propiedad, y por supuesto lo interesante de la mecánica cuántica será que me especifica ciertas leyes en virtud de las cuales los sistemas de entidades de estilo evolucionan en el tiempo, y en donde el estado del sistema en un tiempo tiene una función determinativa respecto de cómo va a ser el sistema en tiempos posteriores. Pero en lo central, el tema es que me está diciendo la teoría. Quizás no expresamente, pero por decirlo así, de una manera implícita en el sentido de que se puede inferir de lo que dice la teoría, que hay cosas que satisfacen cierta descripción. Gatos, células, electrones, eh, en fin, puntos del espacio, lo que quiera que sea que una teoría que estemos bien justificada está enunciando. ¿Bien? Cuando se pone de relieve el compromiso ontológico, entonces lo que se sucede es que debido al análisis adecuado del contenido de estos enunciados que forman parte de estas teorías, nosotros ponemos de relieve qué cosas son aquellas que la teoría presupone como existentes. ¿Bien? O, en fin, en jerga lógica, como siendo parte del dominio más amplio de los cuantificadores. Ustedes recordarán que mencionamos en sesiones anteriores en fin, que las expresiones todo, ¿no? Cuando hablamos de todo, tiene un carácter ontológico. Estamos hablando del rango más amplio de cosas que son. Del mismo modo que la expresión algún o un designa a algún elemento, a lo menos un elemento que forma parte de este dominio máximamente amplio de cosas que son. Estas expresiones, todo, algún, un, que gramaticalmente funcionan como adjetivos en nuestro lenguaje, en lógica se denominan cuantificadores. ¿Ya? Y se expresan en matemáticas con esta A invertida o con una E invertida para indicar el cuantificador existencial. Pero las usamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos nosotros apelando y haciendo uso de cuantificación. Estamos diciendo, qué sé yo, ¿no? Algunos colocolinos son fanáticos, o qué sé yo, ¿no? Bueno, en fin, uno puede, esta expresión la puede uno formular poniendo de relieve su compromiso ontológico. Lo que estamos diciendo es que existe un X tal que es colocolino y es fanático. ¿Eh? Y eso es una cuantificación existencial, y cuando uno sostiene eso, y piensa tú, si alguien dice honestamente, creyendo tener buena evidencia para lo que está afirmando, que hay colocolinos fanáticos, o que algún colocolino fanático, se presupone en lo que está diciendo de que existe a lo menos alguna entidad en el mundo que satisface la siguiente descripción, a saber, es un colocolino. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que hace el método del compromiso ontológico. Aunque, como les digo, de entrada les puede sonar a ustedes un poco abstruso. Eh,
Y varo, esto, en fin, la terminología, la jerga lógica que se ocupa aquí, ¿no? Regimentar significa, por eso si tengo algo que está expresado en el lenguaje ordinario, o tengo algo que está expresado en el lenguaje relativamente técnico de una teoría, y lo expresamos de una manera que sea lógicamente perspicua. ¿Por qué? Porque pone de relieve que tenemos cuantificadores existenciales o universales, lo cual significa que estamos diciendo para todo, bla, 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 vale tal cosa. O hay un objeto que bla, bla, bla. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos esa tarea, eh, que además esto era lo característico que se supone que hacían los filósofos analíticos, ¿ya? Se llamaban filósofos analíticos porque precisamente la manera en que ellos trataban problemas filosóficos era, en primer lugar, haciendo un adecuado análisis de la estructura lógico y semántica de teorías, por ejemplo, o enunciados. Espera, alguien tenía la mano arriba, que es... no alcanzo a mirar aquí el nombre, ¿No? pero sí, adelante. O sea, que esto supone entonces a la como existencia atributiva, como que algo así era en el libro ese, como o sea, un libro era de apoyo, que una teoría Sí, era como que es una discusión que tiene que ver. esta atribución que existe, y otro era como esto. Mira, no es necesario, o sea, cuando estoy diciendo esto, no es necesario tomar una posición en ese debate, ¿no? Pero la idea es la siguiente, que, eh, o sea, en general Quine tenía la idea de que la existencia era solamente lo que expresaba la cuantificación existencial, ¿de acuerdo? Eh, pero en todo caso lo que estoy diciendo aquí es una cuestión neutral respecto de ese debate, ¿no? La idea es que sea cual sea tu posición acerca de si existencia puede ser tratada solamente como lo que expresa la cuantificación existencial, o además como un predicado que expresa una atribución que se puede hacer a un objeto, tal como decir que es verde o como decir que es gordo, en fin. Eh, en cualquiera de esos dos casos, de todas maneras sigue siendo verdadero que cuando tú estudias una teoría o consideras una teoría y puedes poner de relieve esto que los lógicos llaman su estructura cuantificacional, te va a resultar patente cuál es el compromiso ontológico que está presupuesto por esa teoría. O sea, la idea sería que uno no podría coherentemente aceptar la teoría como verdadera y no aceptar al mismo tiempo que hay ciertas cosas en el mundo. ¿De acuerdo? No sé si te contesto tu pregunta, pero respecto a eso que estás planteando, lo que estamos planteando aquí es, si tú quieres, paralelo, no está determinado por esa discusión que tú estás indicando acerca de la naturaleza del predicado de existencia. ¿Contesto no? Sí, sí, gracias. Ok. Bien, entonces, eh, por eso es que Quine dice esto, que es un eslogan que, en fin, Quine era buenísimo más para los eslogans, de unas frases súper cortas, así muy vivas, y que después como que se quedan grabadas y ya han sido muy influyentes en el tiempo, quizás en parte por esto, pero porque son frases cortas, así. Pero Quine tiene una famosa frase que dice en este ensayo, On What There Is, que es, to be is to be the value of a variable. Ser es ser el valor de una variable. ¿Ya? Ustedes esto se lo contrastan diciendo, esto es una cuestión súper profunda. Bueno, ¿qué significa decir esto? Ser es el valor de una variable. Bueno, una variable es lo que ustedes típicamente colocan como una letra X, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un predicado, como ser un gato, la idea es que un predicado, como X es un gato, nosotros debemos subentenderlos como si tuviera un lugar vacío que después debe ser completado por una expresión que designa a un individuo en particular. Los predicados, por decirlo de alguna manera, son entidades que funcionan gramaticalmente como atribuidas a algo. ¿Bien? Bueno, entonces, también en jerga lógica se dice que los predicados tienen al menos una variable, o sea, un lugar vacío, algo que uno colocaría como una letra X que uno tiene que llenar con algo, ¿bien? Por eso variable, porque uno puede agregarle ahí cualquier cosa. De hecho, ustedes el predicado X es un gato, en donde X es completado por Misifus,
o Tom, o Garfield, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, si yo tengo X es un gato, la idea sería, ¿en qué consiste ser? Dice Quine. Bueno, consiste en ser algo que puede completar una variable para hacer un enunciado verdadero. Es ser algo que puede completar eventualmente el predicado X es un gato. ¿Cierto? Es ser algo que se encuentra en el dominio de las cosas existentes, del cual se puede atribuir con verdad X es un gato. Y eso es, por ejemplo, qué sé yo, el gato Misifus, supongamos que es una entidad existente, el hecho de que sea el gato Misifus consiste en que puede consistir aquello que completa este lugar vacío del predicado X es un gato, porque es verdad que es un gato, el gato Misifus. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir cuando dice ser es el valor de una variable. Cuando uno especifica sobre qué es lo que se está cuantificando en las teorías que estuvimos bien justificadas, estamos especificando, por decirlo así, cuáles son las predicaciones, las atribuciones de que se compone esta teoría y que la teoría está alegando que son verdaderas de ciertas cosas. Esto es, está especificando cuáles son esos predicados que tienen ciertas variables y que tienen que ser atribuidas a algo que es algo existente. Ya, entonces, nuevamente alguien tenía la mano levantada. Joaquín Rosende. El otro era Joaquín Profe, Irabal, que tienes que bajar la mano para que no me confunda. eh, Eso. profe, entonces, Quine, eh, no sé, yo creo que lo entendí mal, probablemente, pero él plantea que mientras se pueda cuantificar, es plausible. Ya, eso suena como diciendo, solamente existe aquello que yo puedo medir, pero no es eso lo que está diciendo, Quine, ¿ya? No, Cuando hablamos de cuantificar en sentido lógico, no el sentido ordinario en que dice, bueno, yo cuantifico algo cuando yo lo mido con una regla y puedo decir mide tanto, o son tantas unidades de. No es eso lo cual estamos hablando, ¿no? Cuando dice cuantificar, está diciendo atribuirle un cuantificador lógico, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. pero, Y eso significa decir, existe un X tal que, dos puntos, es un gato. Eso es cuantificar. Es, en el fondo, ya, decir que hay un gato. pero entonces O me otra equivoqué entonces. cuantificación, es decir, mira, antes de que continuemos, decir, tengo yo el predicado eh, ser idéntico a algo, ¿de acuerdo? O ser un X tal que es idéntico a algún Y, ¿ya? Entonces yo puedo decir, mira, todo es idéntico a algo. Para todo X, X es idéntico a algún Y, cosa que es trivial, naturalmente. Bueno, eso es una cuantificación. Ahora, no estás haciendo tú con existe uno, sino que para todo. ¿Okay? Eso es lo que entiende Quine por cuantificar. Y naturalmente, si es verdad una proposición en que estoy yo cuantificando, estoy diciendo que algo es de cierto tipo, se presupone en lo que yo estoy diciendo que existe, hay, es algo. O sea, mientras sea lógicamente válido o plausible, se podría decir que existe. Si el enunciado es verdadero, Ya. ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué razón llegas tú a saber que el enunciado es verdadero? Por el modo que sea. A lo mejor lo sabes porque es una verdad matemática, a lo mejor, en cuyo caso lo vas a saber porque tienes una prueba, a lo mejor es una verdad la lógica, o a lo mejor, el caso más usual, son verdades a las cuales uno llega a tener, de las cuales uno llega a tener evidencia por medios empíricos. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que los gatos son mamíferos? Bueno, no lo sé simplemente por reflexión lógica. No lo sé simplemente porque me senté en mi escritorio y comencé a pensar en el concepto de gato, sino porque tenemos evidencia empírica de los gatos. Entonces, si Quine, o sea, si yo digo todo blanco es negro, entonces sería falso. Claro, y esa proposición falsa naturalmente no tiene ningún compromiso ontológico. El Ya. compromiso ontológico se deriva de las proposiciones para las cuales tenemos nosotros buena razón, buena evidencia de que son verdaderas. De las proposiciones falsas no se sigue ningún compromiso ontológico. O sea, tú puedes tomar El Ya. Señor de los Anillos, por ejemplo, y te va a decir, hay orcos de los montes que salieron con los trasgos
para atacar a los elfos de, no sé, de Gondolin, no sé qué. Ya, pues, son todos enunciados falsos, ¿recuerdan? Entonces no se sigue ningún compromiso ontológico del Señor de los Anillos. ¿Se cacha o no? Sí, profe, Sí. lo O entendí. sea, tienes tu proposición es verdadera. Digo, ¿cómo sabes tú que son verdaderas? Por los medios que sean del caso. Para una teoría empírica normalmente es evidencia experimental, perceptiva, ¿de acuerdo? Sabemos que los gatos son mamíferos porque tenemos evidencia experimental de los gatos, o lo que sea. Ahora, dado que la proposición es verdadera y esa proposición tiene un compromiso ontológico, entonces yo debo aceptar que existen las entidades descritas por la teoría. Pero si yo estoy diciendo un enunciado falso, no se sigue ningún compromiso ontológico. O sea, naturalmente, si yo tengo el enunciado, hay orcos, por ejemplo, si yo supusiese que es verdadero que hay orcos, entonces se sigue un compromiso ontológico. Claro, si yo aceptase la proposición de que hay orcos, pero no tenemos ninguna razón para aceptar la proposición de que hay orcos, ¿de acuerdo? Según todo lo que sabemos, la proposición es falsa. A ver, Matías. Ya, ¿me escucha, profe? ¿Aló? Todavía no termino de entender la metafísica coiniana, pero dentro de eso tengo dos preguntas. La primera es más específica y es que cuando dice que ser es ser algo que se encuentra dentro del dominio de lo existente y del que se puede predicar algo, ese algo del que se le puede predicar tiene que ser en potencia predicable, o sea, de que está la posibilidad de que se le pueda atribuir algo, o tiene que ser como actualmente, como de Ya. facto, se le debe estar predicando algo. Esa es la primera, y tengo una pregunta que es como más general. Déjame contestarte esa, Matías, Ya, antes de ir a la segunda. Claro, en principio, a lo mejor no se le está atribuyendo de hecho, pero podría atribuirse. O sea, en principio es en potencia. Pero date cuenta que el mecanismo que está planteando Quine, o sea, ¿cómo es que yo llego a saber que existe una entidad? ¿De acuerdo? O sea, esta es una metodología para justificar que hay entidades. Y la manera en que yo justifico que hay entidades es porque les he hecho atribuciones verdaderas. O sea, la idea sería, mira, nosotros solamente llegamos a saber que existen aquellas entidades a las cuales en acto les hemos hecho una atribución verdadera. ya. Y bueno, con esa respuesta me ayudó un poco a la segunda, y es que ¿Sí? a lo que iba, en verdad, para quizás tener un poco más de contexto, es en qué radica como el gran valor de esto que está proponiendo Quine, como lo revolucionario de su teoría. Ya, si te parece que es una teoría obvia, diciendo, bueno, obvio que sí, porque Un poco. mira, el valor que tiene es el siguiente. Eh, Cuando Quine postuló esto, primero te lo vas a encontrar muchas veces, o sea, muchas veces, en muchos contextos filosóficos, tú te vas a encontrar con que gente dice, bueno, hay un compromiso ontológico. Ok, están hablando de esto, ¿de acuerdo? De Quine. Pero cuando Quine planteó esto, lo hace en un contexto polémico en donde eran muy prevalentes las corrientes filosóficas, las corrientes de filósofos positivistas, ¿ya? Que sostenían que todos los enunciados de la metafísica eran sin sentido, por igual. O sea que la metafísica era una empresa que consistía básicamente en una sarta de ruidos sin significado, en donde la tarea del filósofo era, en lo fundamental, mostrar que no tiene ningún sentido. Y como no tiene ningún sentido, esta sarta de cosas que los metafísicos dicen no merecen nuestro esfuerzo. Y por eso, como no tiene sentido, entonces tampoco hay ningún tipo de evidencia que uno pueda recabar que nos sirva para saber si el enunciado es verdadero o para refutar que es falso. Es como yo buscase evidencia para decir que, no sé, turururu. ¿Qué significa turururu? No significa nada, ¿de acuerdo? Sería tan absurdo como que estemos peleando aquí diciendo, no, Turururu es verdadero, no es falso, eres un maldito anti-Turururu, estás discriminando a los Turururus, eres un Turururufóbico, o qué sé yo. Claro, o sea, completamente absurdo, estamos discutiendo, qué sé yo, acerca del Turururu, si no significa nada Turururu. Bueno, entonces no hay nada sobre lo que discutir. O sea, Quine, cuando propuso esto, dijo,
Ojo, hay una metodología que es muy sencilla, a partir de la cual nosotros podemos poner de relieve que cualquiera sea la teoría que un filósofo esté postulando sobre el mundo, o que estime justificada sobre el mundo. En el caso de un positivista, aquí los ejemplos que se colan en la ciencia no son al azar, porque son los que aceptaban los positivistas. Bueno, los positivistas también piensan que, no sé, que la mecánica cuántica es correcta, digamos, una buena teoría sobre el mundo. Bueno, el punto es el siguiente. Empieza tú argumentando esto con el positivista. Si tú piensas que tenemos buenos motivos para pensar que la mecánica cuántica es correcta, entonces, señor, usted está obligado a aceptar cierta concepción metafísica del mundo, a saber, usted está obligado, es un compromiso que usted tiene que adoptar, junto con aceptar la teoría, que usted tiene que aceptar que hay electrones, ¿perdón? Del mismo modo, si usted dice que la zoología, por ejemplo, es una teoría que está suficientemente justificada, entonces usted tiene un compromiso automático con que el mundo está constituido por ciertas cosas, que hay o existen ciertas cosas, a saber, animales, o qué sé yo, o gatos, o lo que sea. ¿Bien? Entonces, la razón por la cual la posición de Quine tuvo esa importancia histórica, ¿no? Tiene que ver con ese contexto polémico. Pero esa es la razón, Matías. Ahora, vamos a ver tú que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y que después Quine, a ver cómo decirlo de una manera que no sea prejuiciosa, hace un poquito trampa después, ¿cachai? Entonces después dice, sí, compromiso ontológico, pero compromiso ontológico con ciertos apellidos, ¿cachai? Compromiso ontológico con esta oración y con esta otra no. Pero tenme un poco de paciencia. Gracias, Gabriel. profe. Hola, profe. Sí, que tenía dudas de si lo que estaba postulando Quine coincide o difiere de lo que decía Russell, porque ahí en el texto de Garrett, a un momento hablaba de Russell y hablaba de que él consideraba que la referencia no es lo mismo que el significado. Puede haber una correcta referencia, pero no, carece de significado, carece de un sujeto que es real. Entonces, ¿qué relación hay con lo que dice Quine? Que yo, a simple vista, siento que hay relación. Sí, claro que la hay. Ahora, hacer lo siguiente, Russell no formula esto de esa manera tan explícita, pero Russell es un ejemplo de, para Quine y para muchos filósofos posteriores, de qué es lo que tiene que hacerse en filosofía cuando uno quiere poner de relieve los auténticos compromisos ontológicos. O sea, el ejemplo característico que se utiliza, y que de hecho lo cita Quine en este mismo artículo del 48, en What There Is, es el famoso de las teorías de las descripciones de Russell, que es un ejemplo clásico. Ustedes no lo vamos a discutir aquí con detenimiento, porque en fin, es una cosa que se discute en filosofía del lenguaje. Ustedes lo van a estudiar en filosofía del lenguaje. Pero Russell, en un artículo de 1905, que es célebre, que se llama On the Noting, hace una crítica de un filósofo que en general se ha hecho famoso por Russell, por la crítica de Russell, que se llama Mignon. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y esto, ven ustedes, un ejemplo de compromiso, del tema del compromiso ontológico. Entonces, Mignon sostenía lo siguiente, diciendo, mira, si una expresión hace de sujeto en un enunciado, sea ese enunciado verdadero o falso, lo que hace de sujeto tiene que hacer referencia a algo. Tiene que estar seleccionando alguna entidad de la cual se dice algo con verdad o con falsedad. Entonces, por ejemplo, si Gandalf es un mago, entonces, si ese enunciado es verdadero, o incluso si el enunciado fuese falso, es falso porque Gandalf, por ejemplo, no es un mago. ¿Okay? En cualquier caso, se requiere que la expresión Gandalf esté designando algo, porque de otra manera el enunciado no tendría ningún sentido. Ahora, Mignon sostiene esto para decir entonces que tenemos que hacer una distinción entre el ser lógico, que a veces se llama la subsistencia lógica o como queramos llamarlo, y la existencia espaciotemporal. Entonces la idea sería, mira, existe en el sentido lógico, son en este sentido lógico general,
con existencia necesaria objetos como el círculo cuadrado, Gandalf, qué sé yo, orco, lo que tú quieras, cualquier cosa que pueda ser de sujeto de una atribución que puede ser verdadero o falso. Lo importante es que tenga sentido. Entonces tenemos que postular que esa entidad existe o es en un sentido lógico, aunque no tenga existencia espacio-temporal. Entonces, por ejemplo, Gandalf, la idea sería que es en este sentido lógico, aunque no existe espacio-temporalmente. Esa es la posición de Magnus, ¿no? Y Magnus sostenía que había entidades, no solamente entidades de ficción, que se yo, como el Quijote de la Mancha, o Gandalf, o Frodo Bolsón, o lo que ustedes quieran, sino que además existían entidades en ese sentido lógico imposibles. Ahora, ¿por qué razón existen entidades imposibles para Magnus? Bueno, porque, por ejemplo, el círculo cuadrado es imposible. La proposición del círculo cuadrado es imposible es verdadera. Entonces se presupone que lo que designa, lo que hace de sujeto en esta atribución, el círculo cuadrado, tiene que estar designando algo del que decimos con verdad que es imposible, a saber, el círculo cuadrado. Por tanto, tienes tú cosas como círculos cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la posición de Magnus, y es una posición que es ontológicamente explosiva, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cosa que a alguien se le haya ocurrido mencionar en cualquier relato de ficción, no importa lo disparatado, absurdo o ridículo que sea, tenemos que admitirlo en la existencia en este sentido amplio y lógico. ¿Okay? Bueno, entonces, Russell, una última cosa de eso. Dijo es que todavía no termino de explicártelo. Sí, no, es que era una frase pequeña, que cuando dice existen entidades imposibles en sentido lógico, eso lo dice Maynard. O sea, no ocupa, el término que ocupa no es existencia, selecciona un verbo que no me acuerdo si era sustain, no me acuerdo cuál de los dos, ¿no? Pero eso se suele traducir como subsistir en el sentido lógico y existir. Y un verbo lo utiliza para la distancia espaciotemporal y otro para este ser lógico necesario, que es un presupuesto para que exista significado, para que las oraciones tengan significado y sean verdaderas o falsas, se requieren que las expresiones que hacen de sujeto estén designando algo. Ahora, vuelvo al tema de Russell, Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que hace Russell en la teoría de las descripciones? Lo que hace Russell es que te dice, mira, lo que sucede aquí es que Magnus no está analizando adecuadamente la estructura de estas proposiciones. Cuando yo tengo la proposición el círculo cuadrado, por ejemplo, es imposible, yo no estoy designando un individuo o algo, en fin, una criatura imposible, no sé qué cosa sería eso, de la cual después yo le atribuyo con verdad la atribución de ser imposible, sino que más bien lo que estoy haciendo aquí es hacer un enunciado que es una cuantificación, y yo lo que estoy diciendo es que no existe nada que satisfaga cierta descripción. ¿Sabes? Entonces la idea sería, en el caso de un nombre propio, como Sócrates, por ejemplo, o Napoleón Bonaparte, son expresiones que designan un individuo del mundo. Y efectivamente, si yo digo Napoleón es bajo, por ejemplo, es chico, entonces el enunciado es verdadero si el individuo seleccionado por el nombre es chico y en caso contrario es falso. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un enunciado del tipo, qué sé yo, ¿no? El mago más poderoso de la Tierra Media es chico, por decir algo, la forma de este enunciado no es la de seleccionar un individuo y después entonces el enunciado es verdadero si lo que se dice el individuo es verdad o falso, sino que la forma del enunciado, eso es lo que denomina Russell una descripción, existe un objeto que es un mago y cualquier otro objeto que sea un mago y que, en fin, sea más poderoso que este, no existe, por lo cual se sigue que es el más poderoso, ¿de acuerdo? Y esa entidad
SX, no sé, vive en la Tierra, en fin, o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, como es una afirmación existencial, lo que estamos diciendo es que hay algo que satisface ciertas características. Si el enunciado es falso, no se presupone la existencia de ninguna entidad. ¿Cachai? Lo que hace Russell, la teoría de las descripciones, es que estos enunciados que aparentemente traían consigo el compromiso ontológico con cosas como círculos cuadrados, en fin, y todo tipo de, qué sé yo, ¿no? El caballo con alas, cualquier cosa, ¿no? Son analizados de tal manera que no tienen compromiso ontológico. ¿Está? Entonces, aunque Russell no formula esta idea del compromiso ontológico de la forma en que lo hace Quine, sí está presupuesto lo que está haciendo Russell, que a él le interesa que, por decirlo así, las entidades cuya existencia es presupuesta por las cosas que estimamos que están bien justificadas, no lleve el compromiso a cosas como el círculo cuadrado, en fin, Gandalf el mago, o lo que quiera que sea. Y la teoría de las descripciones de Russell ofrecía una manera de evitar ese compromiso ontológico indeseado. Entonces, eso sirve a Quine como un ejemplo de decir, miren, ojo, lo que hizo aquí Russell, bueno, esto es un trabajo filosófico adecuado. Lo que hace Russell es mostrar que el que yo piense, por ejemplo, que, no sé, digamos, ¿no? El círculo cuadrado no existe, no me compromete con el círculo cuadrado ontológicamente. Yo lo que estoy diciendo es que no existe ninguna entidad que satisfaga la siguiente descripción: ser un círculo y ser al mismo tiempo cuadrado. Entendido. Muchas gracias. Sí. Benjamín Tapia. Sí, le quería preguntar sobre esta cosa muy complicada de que el enunciado debe ser verdadero y además tener un compromiso ontológico, ¿verdad? Sí, mira, por regla general, los enunciados, si son, la presuposición de que un enunciado es verdadero, implica que estamos nosotros suponiendo que hay algo, hay una entidad o algo que existe, del cual estamos diciendo algo, estamos atribuyéndole alguna cosa, ¿no? Pero no siempre, porque sé yo, si yo tengo un enunciado negativo y estoy diciendo no hay orcos, bueno, obviamente que de esto no hay compromiso ontológico, ¿de acuerdo? O sea que no es que por todo lo que sabemos, el enunciado no hay orcos es verdadero, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el compromiso ontológico que nosotros adquirimos al decir que no hay orcos? Bueno, ninguno. De hecho, estamos diciendo que no hay orcos, ¿de acuerdo? Uno incurriría en el compromiso ontológico si uno dice hay orcos, pero estamos diciendo que no hay orcos. No sé si tu pregunta iba por ese lado, Benjamín. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, Joaquín, tú tenías la mano arriba también, ¿no? Sí, sí. Joaquín Abasel. O sea, es una pregunta de, o sea, por ejemplo, si yo hago un silogismo que es lógicamente correcto, como todos los magos son poderosos, Gandalf es un mago, ergo Gandalf es poderoso, o sea, es lógicamente correcto, pero no se sigue que, pero es Claro, falso. porque ese razonamiento, en el fondo, es un condicional, ¿de acuerdo? O sea, lo que tú estás diciendo al formular el razonamiento, que es lógicamente válido, es que sí es verdadero que todos los magos son poderosos y Gandalf es un mago, entonces Gandalf es poderoso. Pero al formular el condicional, tú no estás afirmando las premisas, ¿de acuerdo? O sea que tú al formular ese razonamiento, no estás adquiriendo el compromiso ontológico con Gandalf. ¿Se cacho, no, Joaquín? Sí, sí. Sí, y O sea, otra pregunta, la conexión, lo que afirma es la conexión entre premisas y conclusión. ¿De acuerdo? Es decir, si esas premisas fuesen verdaderas, la conclusión también tiene que serlo. Pero sí. puede que no sean verdaderas. ¿Sí? Otra pregunta que, o sea, quizás sea como nada que ver así, pero me entró la curiosidad que Hegel tenía una frase como todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ya, Pero, esto sería como, no, no es así.
Pero eso tiene un montón de presupuestos muy, muy distintos, ¿no? Sí, O sea, no, es como nada que ver, lo pero opcional ahí tiene que ver con algo que dialécticamente está conectado con el despliegue del espíritu absoluto, ¿sabes? O sea, que no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa que pueda decir un sujeto racional, como Tolkien escribiendo El Señor de los Anillos, ¿cachai? Es lo que sigue del espíritu absoluto. Ya. Bueno, Gracias. cosas más pero ya, bueno, creo que más o menos se entiende entonces cuál es el procedimiento de Quine, que como indicaba Matías, uno puede decir, ya bueno, ¿y cuál es la gracia de esta cuestión? Digamos, o sea, ya bien, las teorías que son verdaderas dicen que hay ciertas cosas en el mundo, luego, si que uno piensa que esas teorías son verdaderas, entonces uno debe suponer que hay ciertas cosas en el mundo. Ok, gracias. ¿Cuál es la gran novedad de esto, ¿no? Ahora, lo que pasó, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, la discusión en muchas áreas. Vamos a ver esto, por ejemplo, en, qué sé yo, metafísica del tiempo. Vamos a ver que esto tiene ciertas consecuencias. Y bueno, en la medida que podemos ver temas de causalidad, que es el otro área donde vamos a centrarnos, también tiene esto consecuencias. Pero la discusión filosófica en temas ontológicos, en temas metafísicos que se siguen en los decenios posteriores, yo diría, más o menos es el tipo de discusión que ustedes encuentran en los años 40, 50, 60, 70 del año pasado, del siglo pasado, no del año pasado. En los años 80 esta cuestión cambia, pero durante todo este periodo, la discusión en muchas áreas era una discusión acerca del compromiso ontológico. Entonces, la idea era, y eso es lo que decía Quine, decir, mira, nosotros tenemos que comprometernos con las entidades que estén presupuestas, lógicamente, por las teorías que nosotros estimamos bien justificadas, cuando esas teorías han sido adecuadamente analizadas en su estructura semántica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cada vez que aparecía un enunciado que nos parece verdadero y que tenía el compromiso con alguna entidad que a Quine no le gustaba, esto que pasa con Quine pasaba con muchos otros, entonces los filósofos decían, lo que sucede es que la forma, la estructura semántica de ese enunciado no es la que tú piensas, es otra distinta. La estructura semántica real del enunciado es esta otra. Y aquí tú ves que no hay compromiso ontológico. Entonces, había un montón de discusiones sobre propiedades universales, proposiciones, entidades abstractas, en donde filósofos como Quine le presentaba a uno un enunciado en donde le dijo, ya pues Quine, pero aquí si este enunciado es verdadero y todo el mundo piensa que es verdadero, entonces se sigue que hay, no sé, propiedades universales. Les colocaré algún ejemplo. Y Quine entonces salía diciendo, no, lo que sucede es que hay que parafrasear ese enunciado de esta otra manera. ¿Bien? Entonces, pues, un motivo central, hay otro más, pero en fin, pero este es un motivo muy central de crítica del problema del compromiso ontológico. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? La idea es que si ustedes tienen dos enunciados, uno tengo el enunciado A, ¿de acuerdo? Y a Quine no le gusta el compromiso ontológico que se sigue de A. Lo que hacía Quine es decirte, no, mira, tenemos que preferir A asterisco. A asterisco es una paráfrasis adecuada del significado de A. Y en A asterisco no aparece el compromiso ontológico. ¿Sí? Entonces, siempre que apareciese alguna entidad que para Quine resulta sospechosa, y Quine era súper nominalista, digamos, era un filósofo que tenía mucha distancia a todo lo que tuviera que ver con entidades abstractas, con cualquier cosa que no sea un objeto físico concreto, para Quine era sospechoso. De hecho, yo les conté que era muy bueno para hacer frases y cosas así, y eslogans. Yo tenía un famoso eslogan también, en que decía, a mí tengo un gusto por los paisajes desérticos. Me gusta la economía en ontología. No me gusta la jungla, la exuberancia de los mainonianos y de los que postulan entidades hacia el por mayor. A mí me gusta el desierto, pocas cosas, poquitas. ¿Bien?
Ya, entonces, la idea es, si el enunciado A tiene un compromiso ontológico, hay que aceptar que existe la entidad que está presupuesta por el enunciado A, ¿no es cierto? Pero no, porque, como digo, cada vez que venía un compromiso que no me gustaba, yo digo, no es A, vamos a colocar este otro, A asterisco, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si A y A asterisco, que supuestamente es su paráfrasis, son enunciados que tienen el mismo significado, porque supuestamente A asterisco está expresando es lo que dice A, ¿de acuerdo? O sea, A y A asterisco son sinónimos, son expresiones que son verdaderas en los mismos casos, que son confirmadas por la misma evidencia. Esto significa que tiene el mismo significado. Bueno, eso es una situación simétrica. ¿Por qué razón debo preferir A asterisco a A? Digo, colocarle un ejemplo. Perdón, antes de eso, Joaquín Rosende tenía la mano levantada. Y Joaquín Irarrázaval también, pero Joaquín no sé si es que no has bajado la mano. Ya. Joaquín Rosende. Entonces, ¿qué dice Quine, por ejemplo, Quine, con respecto a la distinción que a veces se hace entre significado y significante, en que dos personas pueden entender dos cosas distintas bajo una misma palabra? Sí, esos temas son los temas que los trata Quine. Lo que Quine rechaza es que exista el significado como una entidad abstracta. Eso es lo que él rechaza. Pero la idea es que tenemos expresiones en un lenguaje y que esas expresiones en un lenguaje están designando algo, pretendiendo designar algo, es algo que Quine no pone en cuestión. Y por decirlo así, el cuestionamiento de que puedo tener el mismo sistema de símbolos, pero puedo interpretarlo como haciendo referencia o coordinándose con distintas cosas, son cosas que Quine sostiene. De hecho, claro, no tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, pero él tiene un famoso libro del año 60 que se llama Word and Object. Y este tipo de hipótesis las discute como hipótesis de lo que él llama traducción radical. Pero no ocupa esa terminología es francesa, es terminología que viene de Saussure y del curso de lingüística en general. Pero ideas semejantes también fueron importantes en Quine. Bien, Joaquín. Perfecto, ya. profe. Bueno, nos queda poquito tiempo para cerrar esta sesión, pero deje colocarle este ejemplo y vamos a continuar el día lunes, ya, la próxima semana. Piensen ustedes en el enunciado, la justicia es una virtud. ¿Ya? En general, todo el mundo piensa que la justicia es una virtud. O sea, no sé si alguien piensa que es un vicio, pero en fin, pero en general, todo el mundo estará de acuerdo que la justicia es una virtud, ¿de acuerdo? Es un enunciado que nos parece verdadero, ¿cierto? Ya, pues, entonces compromiso ontológico. Si es verdad que la justicia es una virtud, entonces tiene que haber en el mundo algo que está siendo designado por la expresión la justicia. ¿Y qué es eso? ¿Es un objeto físico? No, parece ser una propiedad universal. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un ejemplo que ustedes pueden ver donde aparentemente nosotros estamos diciendo, o se presupone lo que estamos diciendo, de que hay algo en el mundo que satisface la descripción de ser una virtud. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué va a ser? Tiene que ser una propiedad universal. ¿De acuerdo? Pero a Quine no le gusta esto. Entonces, la idea de Quine es decirte, no, mira, en realidad lo que pasa es que el enunciado, la justicia es una virtud, tiene que ser parafraseado por otro enunciado, que ese sí que vale, ¿de acuerdo? No vale la justicia es una virtud. Lo que vale es una paráfrasis como todo aquel que sea justo es virtuoso, que es lo que ustedes pueden encontrar aquí. Aquí está el cursor. Para todo X, si X es justo, X es virtuoso. Entonces, por ejemplo, algunos filósofos sostenían que el compromiso ontológico real era el que ofrecía la proposición para todo X, si X es justo, entonces X es virtuoso, y no la justicia es una virtud. ¿Bien? Dense cuenta ustedes la diferencia, ¿no? El primero, estamos, por decirlo así, comprometiéndonos con la existencia de virtudes, y en el segundo, nos estamos comprometiendo con lo que quiera que sea, como persona, de las cuales uno puede atribuir con verdad, eventualmente, que son justas y que son virtuosas, ¿ya? Entonces, si uno es un filósofo nominalista que no quiere aceptar proposiciones universales, naturalmente que uno va a estar inclinado a aceptar lo que aparece en este enunciado, que para todo X
Si X es justo, entonces X es virtuoso, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? Que si estas dos expresiones tienen el mismo significado, cosa de la cual hay dudas, ¿eh? Pero si tienen el mismo significado, ¿por qué razón tenemos que preferir una sobre la otra? ¿Por qué razón deberíamos preferir como una paráfrasis adecuada de la justicia es una virtud que para todo X es justo, entonces es virtuoso? No es por el compromiso ontológico, no es simplemente porque nosotros ponemos de relieve cuál es el compromiso ontológico de cada enunciado. La razón por la cual uno prefiere uno u otro, la razón por la cual filósofos como Quine preferían en la paráfrasis de la justicia es una virtud, es porque no hay universales, ¿sabes? Que es una razón ontológica. Ahora, déjenme rebobinar y vamos a volver sobre esto el próximo martes, pero la idea es la siguiente. La razón por la cual Quine prefería ciertas paráfrasis sobre otras, o sea, piensen ustedes que una paráfrasis, o sea, un enunciado tiene ciertos compromisos ontológicos, eran razones ontológicas, ¿de acuerdo? O sea, al final, el método del compromiso ontológico viene a ser, mira, debemos aceptar el compromiso con todas aquellas entidades que están presupuestas, en nuestras teorías bien justificadas, pero siempre que estén adecuadamente analizadas, de manera que no traigan el compromiso con entidades que no pensamos que existen. Entonces, así, ¿qué compromiso, digamos, ¿no? O sea, en otras palabras, podemos resumir así. Estoy comprometido con aquellas entidades con las cuales quiero estar comprometido independientemente. Bueno, si es así, entonces realmente el compromiso ontológico no es la razón por la cual estás aceptando ciertas teorías. Hay ciertos presupuestos ontológicos que tú tienes independientemente, y lo que tú haces es que tú después vas a, no sé, analizar las oraciones de manera de que el análisis adecuado no vaya en contra de tus presupuestos ontológicos. ¿Bien? Bueno, pero si es así, el compromiso ontológico no es la razón por la cual tú adoptas una ontología. Es más, ocupas presupuestos ontológicos para decidir cuestiones acerca de cuál es el compromiso ontológico de las teorías. Ya, pero voy a darle la palabra a Laura, que tenía la mano levantada hace algún paso. Laura. Sí, ¿se me escucha bien? Estoy un poco, no sé si estoy pegada o el profe está pegado. Creo que el profe. Yo creo que probablemente yo estoy un poco con conexión inestable. Ah, ya, pero Ahora, me escucha. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ya. Ya, que como que no entiendo, o sea, entiendo el sentido de que cómo se llegó a que algo era virtuoso y eso se explica porque antes era justo, pero no entiendo sobre qué se basaría entonces que algo es justo, como cuál sería el porqué, o como la lógica de eso. La idea sería que todo el contenido de lo que está siendo expresado cuando decimos la justicia es una virtud es lo que se enuncia en el enunciado de aquí abajo. Lo que estamos diciendo es que es verdad decir de cualquier persona que sea justa que esa persona también es virtuosa. Ah, ya, pero como que no es tema, en este caso, por qué es justa esa persona, sino lo importante es como Bueno, por qué es virtuosa y es virtuosa porque es justa. la razón, claro, será justa por la razón que sea. El contraste, Laura, aquí es el siguiente, que el enunciado de arriba parece estar presuponiendo la existencia de virtudes, que son entidades sospechosas para Quine y sus amigos nominalistas. En cambio, el de abajo no. El de abajo solamente presupone la existencia de personas, no presupone la existencia de virtudes. Y por eso entonces para ellos es preferible lo de abajo a lo de arriba. Ya, perfecto. A ver, Rodolfo, tenías la mano arriba, pero estamos ya casi en la hora. Si es cortita, Rodolfo, veámosla, y si no, te pido que me la recuerdes el próximo lunes. Rodolfo. Aló, profesor, discúlpeme. Mire, la consulta mía es la siguiente. Ah, hola, Rodolfo. Hola, hola. La consulta mía es la siguiente.
es sobre el siguiente tema. Entonces, usted lo que dijo sobre el final es que la crítica que se le puede hacer a la teoría de Quine es que los compromisos ontológicos no serían como no se deducirían de las proposiciones, ¿ya? Sino que son presupuestos, son a priori de las proposiciones. Sí. O sea, las Eso está razones bien. por las cuales Quine tenía los presupuestos ontológicos que tenía son distintas, digamos, y serán otras razones, no es que sean irracionales ni incontrolables, pero no se definen por el compromiso ontológico, ¿verdad? Es más, son esos presupuestos ontológicos los que hacen que uno prefiera una paráfrasis sobre otra. Pero quiero continuar sobre esto el próximo lunes para que quede un poco más Ya. claro. Y ahí seguiremos No, pero está relativamente claro, profesor. Falta algo, pero está relativamente claro. Bueno, a ver, voy a dejar de compartirles. Veo que aquí alguien había hecho una cuestión en chat. Jorge Muñoz y Santiago Garrido. Les voy a pedir que el próximo lunes me recuerden sus preguntas y mejor con manos vivas, porque yo cuando estoy con la cuestión no me estoy fijando tanto en el chat, así que se me pasaron. Pero lo veremos el próximo lunes, si les parece bien. Y vamos a quedar aquí, ¿ok? Gracias, profesor. Eso sería. Hasta luego, señores. Chao, Hasta profe. luego. Chao, profe. Profesor. Chao, profe.